Amigas y amigos, ¿cómo están? RH Positivo aquí saludándote y trayéndote novedades. En este caso nos toca hablar acerca de la nueva reglamentación del salario mínimo doméstico en Paraguay. Esta nueva ley, la ley aprobada, está creando repercusión, está creando mucha zozobra a nivel social y por eso es digno de dejar sentada un poco la postura. Como bien sabemos, las trabajadoras y los trabajadores domésticos son personas muy sacrificadas, hacen sus labores de la casa y realmente el trabajo de la casa nunca termina y son muy buenos y muy buenas, idóneas en lo que hacen, ¿verdad? Hay que reconocer esa parte, pero dentro de lo que es el código laboral esto se determina como una labor no calificada en el sentido que no requiere estudio previo o capacitación muy amplia para poder hacer este tipo de labores domésticas. Entonces lo que quiero decirte hoy es que sí estoy de acuerdo que los trabajadores domésticos tengan el salario de 2.112.562. Lo que no estoy de acuerdo es que el salario mínimo profesional, que en este caso en Paraguay es de 2.112.562, sea igual al de los trabajadores domésticos. Este es un recorte de periódico local, entonces esta es la ley anterior del año 2015. El 60% del salario mínimo profesional era lo que se le pagaba a las personas de servicio doméstico. Hoy en día se le va a pagar igual, se va a equiparar o se va a igualar. Entonces es aquí donde yo no estoy de acuerdo y creo que debiera de establecerse un salario diferenciado para el salario profesional o actividades diversas no especificadas propiamente. Si bien la Constitución Nacional habla de la no discriminación, recordemos que hay mucha discriminación en cuanto a salario propiamente se refiere. Bien, aquí quiero mostrarte esta resolución del Ministerio de Trabajo de Paraguay, donde reglamenta el reajuste de sueldo y jornales. Propiamente habla de los trabajadores de establecimientos ganaderos. Esto es lo que va a reglamentar y toma como base el salario actual de Paraguay de 2.112.000 guaraníes. Este es el salario actual. Entonces, en base a esto, discrimina o reglamenta lo que sería el salario propiamente de los que trabajan en estancias o establecimientos ganaderos. Fíjense, por ejemplo, categoría A de 1 a 4.000 ganados, el trabajador de ganadería, de estancia, este es su salario. Es muy poco, ¿te sorprende? Sí, realmente es muy poco. Ahora bien, si son más de 4.000 cabezas de ganado, el salario pasaría a ser prácticamente 1.032.000, que igual viene a representar un apenas 50% del salario mínimo general para actividades diversas no especificadas. Entonces, sí hay mucha discriminación. O dicho de otra manera, podemos entrar a tallar el salario de los docentes, por ejemplo, que siempre es un tema de debate, que se quiere comparar con el salario de los diputados y senadores. Claro que hay discriminación. O si vamos a comparar el salario de un oficial electricista de una industria privada con un oficial electricista de una entidad entidad binacional, Itaipú, Yacyretá, por ejemplo. Entonces sí hay mucha discriminación. Entonces quiero sentar mi punto de vista que sí estoy de acuerdo con el salario nuevo de las domésticas, que sería esto, pero con un pequeño condimento. ¿Cuál es? Que el salario profesional o el salario general mínimo tiene que ser la suma de 3 millones de guaraníes. No se debe elevar los precios de la canasta básica familiar, por ejemplo, o también otros productos derivados como ser los servicios de transporte, viajar en bus, por ejemplo, porque automáticamente cuando se habla de una suba de salario, con el solo hecho de mencionar eso en los supermercados ya se remarcan todos los precios
y eso no debiera ser así. Bien, hagamos un pequeño ejercicio de un caso real para que puedas entenderme mejor. Bien, como dijimos, el salario mínimo legal en Paraguay es de 2.112.562. Esta es el caso de una mujer trabajadora, es independiente económicamente, digamos, es una persona de 26 años de edad, tiene 2 hijos, no convive con su pareja en este caso, tiene 2 hijos y sus ingresos son estos. Salario 3 millones de guaraníes, es una persona que se preparó, que estudió y logró tener 3 millones de guaraníes de ingresos frente a 2.112.000, que es el salario mínimo vigente, que ya es una bendición tremenda en el sentido que cuesta mucho en Paraguay que a uno le pague más que el sueldo mínimo. Como tiene 2 hijos, también tiene la bonificación familiar y hay una ayuda familiar también que recibe esta persona 850.000 guaraníes. Entonces su presupuesto en total de ingresos arroja 4 millones de guaraníes prácticamente. Ahora miremos su presupuesto de sus egresos. Gasta en pasaje, de autobús, se le descuenta de su salario el IPS obrero 9%, también tiene lo que es el almuerzo fuera de casa, alimentación familiar, ropas y pañales, servicios básicos. Supongamos que no paga alquiler porque vive con sus padres esta persona, pero también está dentro de su presupuesto el salario doméstico. Tiene una persona que se encarga de los quehaceres de la casa y le paga el sueldo mínimo anterior, en este caso, 1.267.000, y también declara al Seguro Social el 14%, ¿verdad? Entonces, dentro de todos sus egresos da 3.940.000, quedándole apenas un neto de 120.000 guaraníes. ¿Qué se podrá hacer con ese neto? Pues muy poco, poco o nada. Quizás pueda hacer un regalo para ir a un cumpleaños, porque aquí en su presupuesto de egreso no contemplamos lo que es el ahorro, no contemplamos lo que es la inversión, la recreación, nada, y prácticamente veamos que debe sobrevivir con guaraníes 120.000 esta persona en su neto, pero por lo menos puede cumplir con todos sus objetivos. Hasta ahí, hasta es razonable, ¿ok? Bien, pero lo que se está haciendo ahora con esta nueva ley aprobada por el Congreso es que este salario ahora se dispara al salario mínimo profesional, que es este mismo. O sea, un community manager, de repente un diseñador, un cajero o un administrativo va a pasar a ganar igual que el trabajador doméstico. Y ahí veamos que automáticamente se disparó el presupuesto a 4.900.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, si fuese así, ya prácticamente tiene un negativo esta persona en su presupuesto. Si anteriormente le sobraba monedas, pues ahora ya no le sobra prácticamente a esta persona o directamente ya tiene negativo. A mi entender, esta ley de equiparación del salario mínimo doméstico con el salario mínimo profesional es prácticamente populista. Estamos cerca de las elecciones, quiere agradar a cierto sector, entonces no se midió realmente lo que sería el impacto de esto. Se va a tender mucho a lo que es la informalidad propiamente. Algunos congresistas defienden que la Constitución Nacional prevé la no discriminación de salario propiamente, pero de que existe. Como ya hemos repasado hace rato, existe el salario mínimo bancario, el salario mínimo ganadero, el salario mínimo agropecuario, el doméstico y también el salario mínimo parlamentario, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, está mal equiparar que el salario mínimo profesional sea igual al salario mínimo doméstico. En este caso, dejemos a 2.112.000 el salario mínimo doméstico, pero el salario mínimo profesional o para actividades diversas no especificadas debe, como mínimo, como ya hemos visto el caso de una mujer, debe de ser 3 millones de guaraníes para que pueda ver cuál
de esto tiene que sacrificar para que acá en su balance por lo menos con suerte le dé cero. No sé, va a tener que almorzar menos, no sé, algún gasto va a sacrificar para que no tenga negativo, o va a tener que pedir mayor ayuda familiar o algo va a tener que hacer, pero esto, señores, no está bien que se haya equiparado de esta manera. Para que podamos entender y repasar el salario mínimo anterior del personal doméstico era esto, que es el 60% de lo que es el salario mínimo profesional. Entonces, esto representa, el salario mínimo anterior de las domésticas representaba $206 prácticamente, frente al salario mínimo profesional $344. Entonces, esto ya sabemos que va a traer su repercusión y nada más quería alertarle y sentar postura acerca de esto. Bien, eso es todo por hoy, amigos. RH positivo. Si te gustó, puedes suscribirte a mi canal y darle compartir. Muchas gracias.